Hace unos días me metí con mayor profundidad en la vida de Robespierre. Era una figura que claramente sí conocía, pero que nunca había profundizado realmente. Y me llevé algunas sorpresas y por eso que preparé esta clase, en realidad esta presentación que me va a servir como base, que quería compartir con ustedes. Lo voy a hacer rápidamente, simplemente es para que ustedes lo puedan después descargar. Y le puse este nombre, Claves para explicar a Maximilien Robespierre. Eh, Cómo un defensor de la democracia se convirtió en el arquitecto de un régimen sangriento. Es el dilema de todos los revolucionarios. Me escriben después en los comentarios qué piensan sobre esto. Simplemente es una pregunta disparadora del debate y que puede servir para repensar la figura de este personaje tan importante de la historia y de la Revolución Francesa. Concretamente lo que más me llamó la atención es cómo este personaje joven era en realidad un humanista acérrimo, ¿no? Tenía una gran influencia de Rousseau, defendía la razón. Hay un caso que es el que más me llamó la atención de él, que cuando apenas se recibe de abogado defiende a un tipo que estaba probando un pararrayos cerca de su pueblo natal. Y los vecinos del pueblo querían que este señor deje de utilizar el pararrayos porque realmente le tenían miedo, un poco de miedo, si se quiere, supersticioso, pero también de que atraiga más descargas eléctricas. Este señor lo contrata a Robespierre y Robespierre gana el juicio elaborando todo un discurso en favor de la razón, ¿no? Y eso dice mucho eh, de su perspectiva de joven, de cómo esta persona estaba totalmente influida por las ideas de la razón, ¿no? Y también claramente abogaba por la lucha por la igualdad, ¿no? Dice acá, por ejemplo, por el sufragio universal, hablando siempre en términos del sufragio universal masculino, ¿no? Y la abolición de la esclavitud. Es así que se lleva el apodo, el nombre de El Incorruptible, que fue ganado por su austeridad y su inflexible adhesión a sus principios. Un tipo realmente con los valores muy impresos a flor de piel, ¿no? En su juventud, por lo menos. Cuando ingresa a la revolución como movimiento, ¿no? Él empieza a militar y a participar de las asambleas. En 1791 da un discurso muy famoso que es en contra de la pena de muerte y esto era algo que yo realmente no conocía y la calificaba concretamente de asesinato judicial y de una acción bárbara, digamos, ¿no? A la pena de muerte. Y también en contra de la corrupción del poder. De hecho, propone una ley que para los diputados, para que los diputados no puedan ser reelegidos, ¿sí? Como un acto de virtud cívica. Esto es algo que yo, como les decía recién, desconocía y que me llevó a pensar cómo puede ser que un revolucionario o la idea que tenemos de Robespierre como un agente concreto del terror revolucionario, de joven tenía principios totalmente diferentes. ¿Qué lo hace cambiar? Bueno, concretamente el intento de fuga de Luis XVI es el evento que transforma, digamos, su perspectiva. Robespierre ahí pierde la confianza en la monarquía y se vuelca ya hacia una posición mucho más radical en cuanto a la pena de muerte y en cuanto al movimiento en sí de la Revolución Francesa, ¿no? Plantea lo siguiente, que es que Luis XVI debe morir para que la patria viva, ¿no? Ese es como el argumento, la justificación que él encuentra para su transformación, ¿no? Un poco raro. Dice, a partir de ese momento es que empieza ya su transformación hacia lo que conocemos como el terror revolucionario.
Su ascenso al poder es concretamente a partir de su participación en el Comité de Salvación Pública, y empieza a elaborar ahí toda una justificación filosófica que, como decíamos, se basa en esta idea de que para salvar a la República la virtud necesita el terror, ¿no? Dice, el terror no es otra cosa que la justicia pronta, severa, inflexible. Es, pues, una emanación de la virtud. Y es que empieza a elaborar ahí ciertas prácticas, inclusive leyes, que avalan el ejercicio severo de la justicia, concretamente a partir de la utilización de las herramientas del terror, como puse acá, que son, en primer lugar, la ley de sospechosos, que permitía arrestos masivos y arbitrarios basados en simples sospechas, y claramente, como sabemos y como ya es un ícono de la Revolución Francesa, la utilización de la guillotina. Eliminó a sus oponentes, y esto es increíble, realmente la transformación de Robespierre de joven a adulto, en el sentido de que mandó a asesinar, digamos, a sus amigos, incluido a Danton, por ejemplo, que con la justificación de que había que eliminar a todos los que eran moderados, ¿no? Inclusive a algunos que eran más radicales, como los hebertistas, también pasaron por la mano de Robespierre, como podríamos decir. Una cosa que te quiero decir antes, este video está patrocinado por una aplicación que hice recientemente que te quiero mostrar. Se trata de este generador de preguntas sobre historia que yo lo pensé concretamente como una herramienta que te puede ayudar en clases para repasar algunos temas. ¿Cómo funciona? Entrás, pones el tema que estés repasando con tus estudiantes o que quieras inclusive empezar a introducir, y genera una serie de 6 tarjetas con preguntas clave bastante básicas que te permiten, por un lado, lo puedes utilizar para tomar alguna lección. Por ejemplo, vamos a poner la Revolución Francesa. Epa. Mira, tengo el... Ahí está. Ahí está. Bueno, pones la Revolución Francesa, le das a generar y carga un ratito, te genera 6 tarjetitas que ahora vamos a ver, con las cuales vos podés repasar el tema que pusiste, ¿no? Por ejemplo, estas 6 tarjetitas tienen 6 preguntas clave. La primera dice, ¿cuál fue el principal problema económico que precipitó la Revolución Francesa? ¿Sí? Esto es para ir repasando, yo lo pensé de esta manera, y de esa forma también nos evitamos este vicio de la inteligencia artificial en nuestras clases. Para ver las respuestas simplemente le das clic y dice la profunda crisis financiera de la monarquía causada por las guerras y los privilegios fiscales del clero y la nobleza. Sí, son respuestas bastante simples, está hecho con inteligencia artificial esto, y cada una de las preguntas tiene su correspondiente respuesta, ¿sí? Después le puedes dar a regenerar para que nuevamente te cargue otras preguntas sobre el mismo tema. Espero que te sirva, lo puedes utilizar siguiendo el link que dejo acá abajo. Bueno, siguiendo con la presentación, creo que lo que más me llamó la atención de Robespierre y de su vida, digamos, su biografía, es que llega a un punto en su megalomanía, si queremos mencionarlo así, en que trata de instalar una nueva religión cívica que lo llamó el culto al ser supremo, ¿sí? Y que básicamente muchos vieron como un delirio de grandeza y un paso ya directamente hacia una dictadura personal, ¿no? Y esto fue ya como el punto máximo de su ascenso, y provocó un montón de reacciones que se van a precipitar después en ya su caída, ¿no? Una coalición de diputados, temiendo ser los siguientes en ser asesinados, lo arrestan a Robespierre.
Acá tenemos una imagen representativa de ese momento. En su última noche es encontrado en el ayuntamiento con la mandíbula destrozada. No se sabe bien qué es lo que pasó esa noche. Algunos dicen que fue un intento de suicidio, otros dicen que un oficial revolucionario fue el que le disparó. Pero lo que sí se sabe es que al día siguiente muere guillotinado junto a sus aliados. No fue solamente él el que estuvo capturado. Y de esa manera podemos decir que finaliza el reinado del terror en la Revolución Francesa, ¿no? Como ideas finales puse esto. Obviamente que el archivo es editable, ustedes lo pueden cambiar lo que quieran. Dice: la trágica paradoja de Robespierre de intentar abolir la pena de muerte al principio en su juventud, cuando recién empezaba a militar en la Revolución Francesa, pasa a usarla masivamente y después, lógicamente, termina guillotinado, ¿no? Bueno, lógicamente no sé si tan lógico, pero es lo que le pasó. Su historia nos obliga a pensar en los peligros de los extremismos y la justificación de la violencia, ¿no? Y acá puse unas ideas para debatir. Ustedes me cuentan si les parece esta idea, los pueden cambiar. Pero dice: ¿el fin revolucionario justifica los medios? ¿Todos los revolucionarios fueron iguales? ¿Qué lo diferencia a Robespierre de otros revolucionarios de la historia? Para debatir, para pensar, y espero que esto les sirva para que sus clases le den un poquito una vuelta a la Revolución Francesa. También, y para terminar el video, les cuento que hizo una historia interactiva en la que uno es el asesor de Robespierre y va repasando sus principales decisiones, y ahí también ir aprendiendo esta transformación importante que tuvo este personaje, y es lo que voy a compartir en un siguiente video. Espero que te haya servido. Nos vemos.